Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Un saludo para usted que escucha la tertulia de Estocolmo, la revista en español de Radio Botkyrka, la revista que se transmite al éter de la capital de Suecia a través del 91.6 FM, pero que usted puede escuchar desde cualquier parte del mundo de manera online, en YouTube, en iVoox. Incluso tenemos un blog que llamamos La Tertulia de Estocolmo. Solo tienen que poner en el buscador de Google La Tertulia de Estocolmo y dará con nosotros. Hoy les traigo tres cosas en esencia. Nos ha llegado desde Miami, desde las oficinas de Latin Records, en esta ciudad floridana, un tema promocional del artista Tomás de Latin Boy. Se titula Lo siento amor. Es cierto que no es nuestro programa un espacio perfilado hacia la música, pero no nos cuesta nada darle un pequeño empuje a este artista latino joven con una cancioncilla que no está mal, que se pega y que nos permitiría un poco relajarnos, olvidarnos de las tensiones, de los estreses del día, para empezar en otros temas, o hablar de otros temas quizás un poco más densos. Hoy les traigo a mi querido amigo José Luis Ramírez. Es un inmigrante español y profesor, filósofo, y por tanto esas condiciones le dan la posibilidad de contar cosas muy interesantes. Un hombre que conoció las contradicciones de la República Española, que creció bajo la dictadura del franquismo, que emigró a la Europa de la posguerra y a la Suecia de esa misma etapa, y que puede enseñarnos mucho a quienes hemos venido después que él, a quienes hemos emigrado después que él. Y vamos a conocer un poco de su manera de acercarse a la cultura y a la filosofía de Suecia. No es toda la entrevista, es solamente un fragmento que les voy a poner. Y para terminar, hacemos contacto con Francia, nos comunicaremos con el profesor Félix José Hernández y abordaremos distintos eventos culturales para terminar haciendo un paseo por las costas de Noruega, recorriendo junto con él una bella ciudad de la cual creo que todos van a quedar por lo menos interesados en ella. No vamos a terminar ese viaje, vamos a terminar el programa con él, pero seguramente en otros programas vamos a continuar. Así que sin más, les dejo con esta canción que supongo nos sirve un poco para relajar las tensiones del día, con la canción que se titula Lo siento amor, y después entramos en filosofía y entramos de lleno en arte y cultura. Suficiente para hacerte feliz. Lo siento amor, si al besarte no sientes cosquillitas en el estómago. Lo siento amor, si no me amas como yo te amo amor. Lo siento amor, si no sientes emoción cuando te llamo por teléfono. Lo siento amor, si no soy yo el dueño de tu corazón. I'm so sorry. Lo siento amor, I'm so sorry. Yo lo siento amor, I'm so sorry. Yo lo siento amor, I'm so sorry. Yo lo siento amor. ¿De qué me sirven las palabras bonitas si tus oídos no me escuchan llegar y tus ojitos no me miran cerquita? Cuando tu boca yo la quiero besar. Y estamos con el filósofo español José Luis Ramírez, radicado en Suecia, y vamos a hablar un poco de su formación filosófica. ¿Cómo se inicia en la filosofía usted? Primero por afición personal. Cuando
terminé la escuela primaria y entré en el bachillerato, a mí siempre me interesaba el tema de por qué pensamos como lo hacemos. O sea, la filosofía siempre me interesó más como actividad, la reflexión sobre la reflexión, por así decirlo. Y entonces yo empecé el bachillerato y con medio bachillerato uno se podía pasar a la escuela de magisterio. Estudié magisterio, me hice maestro de escuela, entonces yo quería continuar en la universidad. Durante todo este tiempo yo leía mucho libros de filosofía, aunque no era la materia a la que me dedicaba totalmente, yo leía mucha filosofía. Así que cuando entré en la universidad, en Complutense, en Madrid, en los años 50, pues eran 5 años, 2 años de estudios comunes, que eran para todos los alumnos, con latín, griego, árabe, historia, es decir, unas materias comunes 2 años. Luego se hacía un examen y uno entraba en 3 años de licenciatura. Entonces yo quería, al hacer la licenciatura es cuando se podía elegir. Y por haber entrado por magisterio, me obligaba el sistema a que eligiera pedagogía en la licenciatura. Y yo, no, yo quiero hacer lo que llamaban allí filosofía pura. Entonces tuve que hacer un examen especial, tuve que examinarme de griego, entre otras cosas que lo había dejado un poco de lado, y entré en la licenciatura de filosofía pura. O sea, usted estudiaba filosofía en los años 50 en la España de Franco. Sí. ¿Qué significaba estudiar filosofía entonces? ¿Había algún tipo de censura? ¿Había algún tipo de autores excluidos? ¿Ustedes estudiaban toda la filosofía? Bueno, autores excluidos había por decreto. Yo tuve que solicitar un permiso, presentar un certificado del obispo de Madrid de Alcalá de que yo no era una persona peligrosa ideológicamente, para poder leer libros prohibidos. Por ejemplo, Nietzsche estaba prohibido. O sea, eso se arreglaba. Y además el libro más vendido era el que estaba prohibido, que lo tenían en la librería debajo de, o sea, no había, o sea, en realidad en la España de Franco, como Franco lo que hizo fue deshacerse de la falange, que eran los fascistas. Franco no era fascista, él era un dictador militar, y dejó que condenara a muerte al jefe de la falange, y él se puso al frente de él, y eso neutralizó bastante el fascismo. Sí, tenían una asignatura en la escuela, pero nosotros la verdad es que no cultivábamos las ideas. Nos sabíamos la fraseología y nos reíamos de ello y hacíamos chistes constantemente, porque el humor es lo que salva las dictaduras. Entonces no había ese agobio que tenían los alemanes con Hitler. El franquismo sabía que al individuo hay que dejarle que se mueva solo, mientras no empiece a hacer algo asociado con el otro, déjale que hable y que diga lo que quiera, ¿no? Hay una serie de chistes extraordinarios sobre esta situación. O sea, yo me moví bastante, y además había profesores en la universidad que eran bastante, o sea, uno era Aranguren, José Luis Aranguren, de ética, que luego lo expulsó del franquismo. Yo lo traje aquí a Suecia de visita, cuando yo vivía aquí, que este hombre de franquista no tenía nada, y que nos enseñó ética de una manera muy y ya Ortega había regresado también a España. Sí. Ortega había regresado. ¿Y sí. daba clases? No. Y bueno, ¿cómo un filósofo como usted, español, llega a Suecia? Bueno, o sea, el problema que el que yo pudiera estudiar en España se debe a que como mi padre lo asesinaron los rojos, y mi padre era rojo. Si la República hubiera ganado la guerra, a mí me habían considerado hijo de caído, porque mi padre era de izquierdas. Pero como lo habían asesinado a la izquierda, entonces el franquismo me consideró hijo de caído. O sea, ¿de qué partido era su padre miembro? No, estaba cercano de los socialistas. Y también empezaron a crear los socialistas hispanos. Funcionan bastante como los suecos. Mi padre era jefe del departamento de pintura del Ayuntamiento de Madrid, y hubo unas intrigas allí, unos líos. Entonces él ya estaba harto
y quería independizarse de eso, y como era pintor, entonces se montó un tallercito con 2 empleados para dedicarse con el negocio privado a la pintura. Entonces mi madre me contaba una conversación en la casa del pueblo, decía, tú eres patrón, o tú... O sea, en cuanto uno tenía una peluquería, tú ya eres de derecha. O sea, este tipo de cosas. Estaba la izquierda, perdió la guerra contra Franco porque estaban desunidos, estaban a bofetadas, dando el paseo por la noche. Yo tenía en el barrio donde vivía, mataban gente toda la noche y las vecinas iban a ver los besugos, decían, y a poner cigarrillos en la boca. O sea, la izquierda en España se comportó de una manera asquerosa también. No supieron buscar una conciliación. Los anarquistas de un lado, los socialistas de otro, y los comunistas eran todos los más buenecitos en aquella época. Pero esto es lo que... Pero yo creo que mi padre estaba... No llegué a ver su documentación, pero él estaba en relación con los socialistas, y él quería dedicarse a la ciencia jurídica. Entonces quería entrar de jurídica del trabajo, ¿no? Y como le empezaron a crear, entonces se fue a la patronal y se metió a tratar de trabajar en cuestiones de derecho con ellos. Y claro, todo esto, este tío se ha pasado. Este tipo de situaciones en España era muy corriente. Entonces, eso a mí me facilitó, porque yo tuve ayuda para tener una escuela como debido en un internado y una beca para luego ir a la universidad. Pero cuando yo ya estaba en la universidad, después de llevar 4 años, yo me di cuenta, o sea, llevaba los 2 de comunes y 2 de licenciatura en filosofía, con muy buenas notas además, y empecé a notar que los que iban a la universidad eran gente establecida, y digo, a mí no voy a tener oportunidad de trabajar como él. Entonces la gente del Opus Dei, ¿sabes?, trataron de, o sea, si entraba en el Opus Dei y me afiliaba a algo así, entonces podían. Entonces yo me di cuenta, yo como soy hijo de padres pelones, yo no voy a poder hacer carrera como es debido. Entonces, después, cuando ya estaba casi terminando la licenciatura, me fui un verano a Alemania, un verano que fueron 4 meses. Estuve allí haciendo trabajillos, incluso de construir carreteras o de lavar platos, y me di cuenta de que Europa era algo distinto. Entonces, cuando yo volví a España, ya dije, no, se terminó, emigro. Entonces agarré 2 maletas y al año siguiente, entonces ni siquiera llegué a sacar el título de licenciado. Me decían, pero estás loco, ¿por qué no terminas? No, yo ya esto no lo aguanto, me fui a Alemania. Y entonces en Alemania me fue muy bien porque entré primero estuve en Colonia, y allí nos reuníamos muchos hispanos, entonces ya estaba un poco de harto. Estaba trabajando en una fábrica que fabricaba cables en Colonia, ¿no? Y esto lo combinaba con la asistencia a la universidad alemana. Yo había aprendido un poco alemán antes de irme. Entonces, cuando ya llevaba algún tiempo en la fábrica donde yo trabajaba en el guardarropa, vendiendo Coca-Cola, eso, que me podía permitir el lujo de leer. Entonces, yo me ofrecí a quedarme con los turnos de noche. Entonces en lo sucesivo yo trabajaba por la noche, iba a la universidad mediodía y dormía el otro mediodía. Pero al final esto no era... Entonces, como en Colonia había muchos estudiantes españoles emigrados, pero se reunían en el comedor universitario y casi todos estaban trabajando. Entonces yo me di cuenta, yo no voy a aprender más alemán si sigo aquí. Entonces una mañana hice autostop. Yo creo, hay un concepto en retórica que es el kairos, que es el tiempo, el momento absolutamente preciso para algo, el saber. Y a veces, o sea, el kairos puede ser por casualidad que uno se encuentre en un sitio como el debido, en el momento oportuno, o por
buen juicio, que uno sabe hacer lo que debe en cada momento. Este concepto para mí ha sido fundamental siempre. Haciendo autostop, yo quería irme a Heidelberg, a alguna universidad donde solo hubiera alemanes, para meterme en un ambiente alemán. Yo siempre me ha gustado incrustarme en la cultura en la que entro para aprender a pensar como ellos. Entonces, de camino hacia como hice autostop, los coches que me recogieron no iban a donde yo quería, sino que me llevaron a Marburg an der Lahn, Marburgo del Lahn, que es donde estudió Ortega y Gasset. Y cuando yo vi aquella ciudad, dije, si aquí es donde quería venir. Y este autostop que me llevó a otro sitio diferente al que yo quería, es el que hace que yo esté ahora aquí hablando con usted. Si no, yo ahora no estaría aquí. Porque de ahí viniste para Suecia. Claro, o sea, eso es lo que me llevó a Marburgo. En Marburgo no tuve que trabajar corporalmente porque había una escuela Berlis que llevaba un catalán que necesitaba un profesor de español. Fui a una residencia de estudiantes extranjeros donde no había ningún español y me dieron habitación y sitio enseguida. Entonces volví a Colonia, me despedí de la fábrica aquella y me trasladé. Y luego además me dieron una beca de estudio. Yo estuve 3 años en Marburgo. Y allí, un verano, allí había un colombiano que me dice, hombre, hay unas suecas que están aquí estudiando alemán en el curso de verano. Y él estaba muy interesado por una joven sueca que llevaba una amiga que era una tontarrona, y dice, ¿no puedes echarme una mano para distraer a...? Bueno, yo no soy de los cazadores, yo entré en eso, y entonces la joven que a él le interesaba se interesó por mí. Entonces esto creó un noviazgo, y entonces esta mujer regresó a Suecia y luego ya se matriculó para el curso siguiente y vino. Yo digo, yo no quiero que digan que mira aquí que todo es un cachondeo erótico entre un español. Digo, nos casamos. Entonces, a los meses ella vivía también en la misma residencia que yo, había una sección de féminas. Entonces nos casamos, nos obligaron a casarnos por la Iglesia Católica. Bueno, firmamos los papeles y luego yo ya me trasladé a Suecia. Y esto era pues en el 62 y me instalé en Uppsala y entonces ya me inscribí en la universidad. Entonces en Suecia no reconocían más que el bachillerato de países extranjeros. Y los estudios universitarios que yo tenía, los de España y los de Alemania, con documentación. Bueno, entonces dije, bueno, como tengo que aprender sueco, lo mejor es que me matricule y como lo que sé mejor es el español, me matriculé en español y en filosofía. Digo, porque voy a ir a filosofía, como es el curso elemental, yo lo que ellos cuenten ya me lo sé, y entonces lo que hago es aprender sueco al oírles contarme lo que yo ya sé en otro idioma. Y luego fui a la sección de español y digo, para que no crean que yo, por si tengo que trabajar de profesor de español, era para aprender a fondo sueco, me dediqué a leer poetas, que es como Califatides se dedicó a leer a Strindberg. Es decir, cuando uno quiere aprender otro idioma, lo que tiene es que poner el nivel alto. Bueno, entré a fondo y me enteré, entendiendo lo que eran esos poemas, y entonces empecé a hacer algunas traducciones al español, ¿no? Y tengo una colección de ellas. Esto era para penetrar en cómo funciona la lengua sueca, aprender a pensar en sueco. De ese camino me pasé al de la métrica, y esto por una razón, y es que en español tenemos la manía de que el verso es las sílabas contadas. Era Tomás Navarro Tomás era el libro de texto. Yo me di cuenta que la métrica sueca funciona de otra manera. Juegan con los sonidos, la aliteración, hay otros elementos. Entonces, en español también hay esos poetas. Yo siempre, desde niño, había sido muy aficionado a jugar con el lenguaje, a aprenderme poesías de memoria. Yo Rubén Darío me lo sabía de memoria. Rubén Darío trabaja mucho con la aliteración, no solamente la rima, sino
Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra y los timbaleros que paso a compasan con ritmo marcial. Ese ritmo, que ya no es la rima, eso lo encontré en el sueco. Entonces me dediqué a estudiar métrica para darle un giro a la métrica española. Y por eso me dediqué a hacer una tesis doctoral sobre métrica española, introduciendo toda otra serie de rasgos y estudiando qué es la métrica en general y cómo se adapta la métrica a cada lengua. Y entonces haciendo comparaciones entre la métrica española y la sueca. Pero esto se quedó... Pero a usted le fue mejor que Foucault, que había estado unos años ahí, por poco se vuelve Foucault estaba loco. allí cuando yo llegué a Uppsala. ¿Usted lo llegó a ver alguna vez? No. Él había sido lector de francés cuando yo llegué y solo oí hablar de él, de que era un tío... ¿Qué se decía de Foucault en Uppsala? Cuente, que eso es muy interesante. La verdad es que no tuve ninguna conversación así a fondo. Sí, había habido un profesor de francés, se llamaba Foucault, que era un tipo muy raro y que había presentado su tesis doctoral, que era muy rara y se la habían renunciado. Entonces él se marchó a Francia y claro, se han arrepentido de eso. Además, es que en Suecia el único mérito filosófico de Suecia es haber quitado la vida a Descartes. Bueno, entonces yo estaba dedicado pues al español y también a la filosofía. La filosofía sueca lo que me enseñó es la lógica formal, que es lo que a mí, porque la filosofía sueca no era continental, sino era el positivismo lógico. Entonces a mí me vino bien porque era la parte que me completaba. Yo tuve muy buena amistad con Anders Wedberg, que era catedrático de filosofía teórica en Estocolmo y que había escrito una historia de la filosofía a lo sueco, reduciendo un sistema filosófico a fórmulas lógicas. Muy original. No sé si conoce a Muguerza, que es uno de los filósofos actuales de España, discípulo de Aranguren también. Muguerza dijo, hombre, pues haz una traducción. Y entonces tengo traducidos 2 tomos de Weber, pero el tercero se enredó tanto que ya no lo pude traducir. Yo tengo he trabajado bastante con... ¿Usted no ha reflexionado por qué es tan fuerte la filosofía del lenguaje dentro de la filosofía sueca? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué interés hay? No, pero la filosofía del lenguaje no es fuerte en Suecia. Pero ellos reducen la filosofía, prácticamente una filosofía del lenguaje. O sea, ese es el problema, que esa es mi lucha actual, de que la filosofía, si no es retórica, no es filosofía. No, ellos estaban en la lógica, que es la aplicación del pensamiento matemático a la filosofía. Y esto sí, puedo enseñar los libros estos de Weber, que verás cómo está todo reducido a eso. Y a mí me vino muy bien el aprender este forma de pensar para también entonces ponerle o sea, es el formulismo. No es el contenido semántico del lenguaje, sino es la sintaxis, el cómo lo cual lleva también a estos razonamientos de que o A o no A, es decir, que si no estás de acuerdo conmigo estás en contra mío. No, a lo mejor estoy a favor de los dos o estoy en contra de los dos. Hay una razón. Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Estamos en la tertulia de Estocolmo en comunicación con el profesor Félix José Hernández. Estamos en contacto con París y vamos a volver a tratar temas culturales, esas reseñas que nos hace el profesor de cuanto está aconteciendo, no solamente en París, sino en España, incluso quizás en los Estados Unidos, lo que pasa en los museos, lo que pasa en sus viajes, que son muchos y muy interesantes, y lo que pasa en los libros que él lee, o lo que ocurre con los artistas que él conoce. En la tertulia de Estocolmo de hoy, en este contacto con París,
Vamos a conversar con Félix José Hernández sobre distintos tópicos. Vamos a hablar de tesoros ocultos, de manuscritos iluminados, los más valiosos de Europa. Vamos a hablar de un artista vietnamita. De la misma manera que la semana pasada nos estuvimos comunicando para conversar sobre una artista hindú nacida en Pakistán, pues nos vamos a mantener en Asia y vamos a hablar del artista vietnamita Dan Wu. Vamos a hablar de una exposición cuyo nombre connota una ideología. A ver si adivinan. Se llama así: no reivindicaremos nada, no pediremos nada, tomaremos, ocuparemos. Evidentemente se trata de un mensaje libertario, anarquista, ¿no? Es una ideología que a mí en lo personal me atrae mucho desde el punto de vista estético. Quizás sea inviable, quizás sea imposible, quizás sea muy utópica, pero en lo personal, y esta es una opinión muy personal, y respeto la de los que no la comparten, es muy atractiva la ideología anarquista. Vamos a hablar de esa obra, de esa exposición que lleva ese nombre. Vamos a hablar de dos eventos que tienen lugar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y para terminar, nos vamos a ir de viaje con Félix José a través de la costa de nuestros vecinos noruegos, de Noruega. No es que terminemos el viaje, vamos a iniciar el viaje. Hay muchas cosas que aprender con Félix José cuando hace sus recorridos. Él no es el simple turista que va, compra souvenirs y se queda en lo superficial. Él va investigando, él va aprendiendo, él va con un basamento a innumerables países y esperemos que podamos irle contando las aventuras de Félix José, que son aventuras realmente culturales. Es una suerte tener de colaborador aquí en Radio Buchirca, en la tertulia de Estocolmo, al profesor Félix José Hernández. Bueno, Félix, ¿cómo está París en estos días, en este tiempo? Cuéntame un poco de París. ¿Cómo se ve París en esta época? Saludos, amigos. Pues París está en pleno otoño. Su llovizna típica, la hojarasca comienza a cubrir las aceras, lo cual las hace un poco resbaladizas. O sea que es bello los parques, los bulevares, los colores de los árboles, como allí también ustedes en Estocolmo. Y ya vamos inexorablemente avanzando hacia el invierno. Bueno, vamos a entrar en el primer tema que yo había anunciado en esta sección de la tertulia de Estocolmo. Para todos los que nos escuchan a través del éter de la capital sueca en el 91.6 y para los que nos escuchan en todo el mundo a través de la red, a través de la propia página de nuestra radio, de buchirca.com, que nos pueden escuchar desde Chile hasta China. A ver, vamos a comenzar explicándole a los oyentes dónde es que se exhiben estos manuscritos a los que yo me refería al principio y cuál es la peculiaridad de esas obras que están ahí. Pues esta exposición recoge obras maestras del patrimonio bibliográfico español y europeo, elaboradas por los mejores artistas de la época para emperadores, reyes y papas, desde el siglo VIII hasta el siglo XVI. Los originales de estos tesoros bibliográficos se conservan habitualmente ocultos de la mirada del público en museos y bibliotecas internacionales como el Metropolitan Museum of Art, la Morgan Library Museum, la British Library y la Biblioteca Nacional de France. Ahora, su temática abarca todas las áreas de conocimiento que siempre inquietaron al ser humano, desde la religión y la espiritualidad hasta la ciencia o la cartografía. En total, la muestra alberga más de una treintena de clones de obras fundamentales de la Edad Media y el Renacimiento, entre las que se destacan el libro de obras de Carlos de Angulema, que podrá admirarse en primicia en esta ocasión, el breviario de Isabel la Católica, el tesoro bibliográfico más significativo que se conserva de los Reyes Católicos, elaborado para conmemorar los éxitos principales de su reinado, el libro de las obras de Enrique VIII, que es un códice fastuoso pintado por Jean Poyet, uno de los más insignes iluminadores del siglo XVI, el célebre Tractatus de Herbis, que es un bello tratado de materia médica con especial incidencia en la botánica de la Edad Media, y el Atlas Valar, una de las principales joyas de la cartografía de la época de los descubrimientos. Y es una exposición que se desarrolla en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ¿no es cierto? Sí, sí.
Exacto. Bien, vamos a continuar con las preguntas relacionadas con esto, ¿no? Esta exposición tiene algún tipo de actividad relacionada, paralela, y me gustaría que me dijeras hasta cuándo va a durar la muestra. Pues paralelamente a la exposición se celebró la conferencia de El esplendor de la imagen manuscrita hace solo 2 días, a cargo de Lisa Ruiz, catedrática emérita de Paleografía y Diplomática. Ella ejerce en la Universidad Complutense de Madrid. Y Tesoros ocultos, los manuscritos iluminados más valiosos de Europa, se podrá visitar hasta el 25 de este mes de octubre en el Círculo de Bellas Artes en la Sala Picasso. La muestra está organizada por el señor Moleiro. Ok, vamos a dejar los libros, vamos a apartarnos de los libros y vamos a ir al Asia, vamos a viajar al Asia de nuevo, vamos a ir más allá de la India, vamos a llegar a Vietnam y vamos a encontrarnos con un creador vietnamita que está presentándose precisamente ahora, está presentando su obra en Madrid bajo los auspicios del Reina Sofía, de esta capital, ¿no? Adelante, háblanos un poco de este artista y sobre todo de lo que se está haciendo con él. El Museo Reina Sofía presenta un proyecto del artista vietnamita Dan Vo. Él tiene 40 años, concebido específicamente para el Palacio de Cristal. El Vo ha tomado el título de la muestra Destierra a los sin rostro, premia tu gracia, de un verso de Afraid, el tema musical de la cantante y actriz alemana Nico, que también ha sido versionada por Anthony Andy Johnson. Destierra a los sin rostros se podrá visitar hasta el 28 de marzo del año próximo en el Palacio de Cristal, que se encuentra en el Parque del Retiro. El comisario es Joao Fernández y la coordinadora es la señora Soledad Leaño. Bueno, generalmente los artistas cuando buscan un signo, cuando crean su propia poética, siguen una especie de estrategia creativa, ¿no? ¿Cuál es la de este artista? Este nuevo montaje, para que el artista ha adquirido ex profeso algunas piezas, presenta una serie de objetos diferentes entre sí, donde encontramos un gran número de fósiles de mamut, un Cristo de marfil del siglo XVII, una estatua romana ensamblada a una talla gótica francesa de una Virgen con el Niño y un embalaje de cartón pintado con pan de oro. Acompaña del conjunto una carta de un misionero francés del siglo XIX, escrita la víspera de su ejecución y transcrita por el padre del artista Fung Vo, el cual, dado su desconocimiento del idioma francés, copió las letras como si fueran formas. Hasta la fecha, Fung Vo ha realizado centenares de copias manuscritas de esta carta, que han sido expuestas y coleccionadas por instituciones artísticas de todo el mundo. Con esta nueva instalación, Dan Vo explora la idea del museo y su función en el mundo contemporáneo, desafiando el status quo del arte en torno a cuestiones tan espinosas como es la migración y la identidad cultural. El artista aprovecha las tipologías expositivas del siglo XXI para contrastar y subrayar la singular arquitectura del Palacio de Cristal, como si tratara la estructura a la manera de una gran vitrina que encapsulara la nostalgia de un museo de arqueología y paleontología del siglo XIX. Esta presentación museológica produce rupturas en el significado, fracturas culturales con los modelos dominantes que condicionan las circunstancias del observador, de tal modo que deja un total espacio a la interpretación que tú puedas tener. Ahora, la obra de Dan Vo altera y juega con la apropiación característica de finales del siglo XX, así como con la estrategia que tiene el arte occidental de abordar y presentar otras culturas. En sus instalaciones, esculturas, fotografías y obras en papel, sobre todo en sus primeros trabajos, suele recurrir a sus orígenes y vivencias personales, que luego ensambla en un tejido de referencias culturales, sociales e históricas. Su manera de trabajar suscribe la mítica frase de Picasso: yo no busco, encuentro, en el sentido de que sintoniza con objetos, documentos, obras de arte y otros materiales de distintas épocas, y que encuentra gracias a los viajes y a la movilización de una red de varias personas que colaboran con él, desde anticuarios hasta especialistas, pasando por gente no relacionada con el mundo del arte. Él establece conexiones entre objetos e ideas que abren otras posibilidades de mirar, coleccionar
presentar e implicar nuevos sentidos que trastocan el discurso, podemos decir, histórico hegemónico. El lenguaje y la sexualidad operan como elementos de transición entre el deseo, la emoción estética y la interpretación crítica, mientras que el eros, la religión, la historia y la política se confrontan y subvierten unos a otros en sus piezas. Bo adopta además el papel de comisario tanto en la forma de mostrar y vincular objetos, imágenes y textos, como en el modo que tiene de presentar colecciones ya existentes, tal como hizo, por ejemplo, con la colección de Julie Old, Tell It to My Heart, en 2013 y 2014, y más recientemente con la de la Pinault Foundation en la Punta de la Dogana, en Venecia. Es interesante escucharte porque uno se da cuenta de la fuerza conceptual que pueden tener los pintores, ¿no? Cuando yo tuve la experiencia, yo trabajé alguna vez con los profesores, con los alumnos, mejor dicho, pero bueno, tenía de colegas profesores de la Facultad de Artes Plásticas de Lisa. Al principio uno tiene la idea de que el pintor es algo muy superficial y es todo lo contrario. El pintor es un ser con una filosofía muy profunda, en general, el buen pintor, por supuesto, que trata de transmitir a través de sus obras, ¿no? Y en este caso, este creador tiene la singularidad de, siendo asiático, también pertenecer de alguna manera a la cultura francesa. No olvidemos que desde los tiempos de Martí ya Vietnam era colonia francesa y después pasaron los vietnamitas por la influencia norteamericana, y bueno, no sé si él habrá conocido también la influencia soviética, ¿no? Pero es muy interesante cómo él trabaja. ¿Él estará involucrado en algún otro proyecto paralelamente con esta exposición? En la actualidad, Dambo representa a Dinamarca en la Bienal de Venecia y es uno de los comisarios de Slip of the Tongue, la exposición en la Pinault Foundation que ya mencioné. Su obra ha concitado una importante atención a escala internacional con exposiciones individuales en el Belgic Museum de Ámsterdam en el 2008, en la Kunsthalle Basel 2009, en el Art Institute de Chicago 2012, en el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 2013, y también participaciones en bienales como la de Berlín en el 2010 y 2014, Ganju en el 2010, Singapur 2008. Ha sido distinguido con el premio Hugo Boss de la Fundación Guggenheim en 2012 y con el Arken Art Prize en Dinamarca este año. Bueno, dejemos el centro de España, dejemos Madrid y bajemos hacia el sur, ¿no? Bajemos en dirección al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y comentemos esta exposición que, como decía, lleva por título el eslogan anarquista o libertario de no reivindicaremos nada, no pediremos nada, tomaremos, ocuparemos, ¿no? ¿Qué países están involucrados en esta muestra? Porque no es solamente España la que está atrás de esto. No, se trata de una coproducción de 4 museos europeos de 4 países diferentes: Austria, Alemania, Italia y España. La exposición No reivindicaremos nada, no pediremos nada, tomaremos, ocuparemos, se mantendrá abierta hasta el 10 de enero del 2016 y la organiza en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en colaboración con Lentos Kunstmuseum de Linz de Austria, el NBK Neu-Berlinker Kunstverein, me disculpa mi acento alemán o inglés catastrófico, y el Art Kunstgalerie Museum de Bolzano en Italia. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se encuentra en el Monasterio de la Cartuja, Santa María de las Cuevas, en la bellísima capital andaluza de Sevilla. Bien, ¿quién es el artista que está detrás de la exposición? O sea, ¿son obras de quién? Pues la exposición es del artista Oliver Ressler, nacido en Mittelfeld, Austria, en el año 1970. Esta muestra, primera individual que hace Oliver en España, reúne 11 conjuntos de obras que abarcan los últimos 13 años. Se trata de obras realizadas en distintos medios como videoinstalaciones, multicanales, películas, fotografías, imágenes, carteles y textos de pared. Todas las obras de esta exposición tienen un hilo conductor: la ocupación, tema en el que Ressler ha centrado su atención durante los últimos años, siguiendo las luchas de política de los movimientos sociales en distintos lugares del mundo.
Bueno, vamos a hacer con este creador austriaco lo mismo que hicimos con el vietnamita, ¿no? Vamos a hablar de su concepción artística. ¿Cuál es la proyección artística de Oliver Ressler? Para él la importancia de las formas de ocupación radica en que van más allá de los contextos locales específicos en los que se producen, siendo una opción de futuro. Los archivos que realiza Ressler y luego plantea como propuestas artísticas documentan los acontecimientos, pero también generan herramientas para luchas venideras. En sus palabras, que voy a citar, mis proyectos implican resistencia, análisis y propuestas de alternativas reales a una estructura que domina el mundo. El proyecto del Centro Andaluz, incluido dentro de la sesión expositiva titulada Mal de Archivo, reflexiona de una manera crítica sobre la situación política, económica y social actual en nuestro planeta. Bueno, evidentemente es lo que se ha dado en llamar un arte comprometido, ¿no? Vamos allá ahora a describir un poco la muestra en sí, ¿no? Cuéntanos cuál es la estructura de esta exposición. En las dos salas de mayores dimensiones, la del Gran Claustro o Claustrón Sur, se muestran trabajos sobre la situación de las fábricas autogestionadas por trabajadores. La instalación de vídeo de 6 canales titulada 5 fábricas, control de los trabajadores en Venezuela, en colaboración con Darío Axellini en el 2006, centra su atención en 5 grandes empresas, una textil, otra de aluminio, una fábrica de tomate, otra de cacao y otra de papel, en varias zonas de Venezuela, reflexionando sobre la lucha de los trabajadores por conseguir diferentes formas de autogestión. En el otro gran espacio se presenta por primera vez la nueva videoinstalación de los 3 canales titulada Ocupa, Resiste, Produce, fruto del trabajo con Darío Axellini en 2014 y en este año 2015. Esta obra se centra en lugares de trabajo y de producciones europeos. La pieza se grabó en las fábricas ocupadas de Rimaflop en Milán, Officine Zero en Roma y Vio en Tesalónica, documentando las asambleas y debates entre los trabajadores. La instalación de vídeo de 3 canales Toma la Plaza es del 2012 y presenta debates con activistas del movimiento 15M de Madrid, el movimiento de la Plaza Sintagma de Atenas y Ocupa Wall Street en Nueva York. En las imágenes, recreando los grupos de trabajo de los movimientos de protesta, entre 4 y 6 activistas debaten frente a la cámara. Los comentarios abarcan desde temas relativos a la organización, la toma de decisiones, la importancia y función de ocupar los espacios públicos, hasta cómo puede tener lugar el cambio social. Las películas se filmaron durante la primavera del 2012. Hay la instalación de 3 canales de diapositivas titulada Por un clima completamente diferente, fue realizada en el 2008 y trata sobre un campamento del clima y sobre los intentos para bloquear una central eléctrica al este de Londres que funciona con carbón y por tanto contamina. Esta muestra refleja también varias obras creadas en el marco del movimiento contrario a la globalización. La primera, ¿qué significaría ganar?, creada con Sandy Beck en 2008, fue filmada a partir de los bloqueos ocurridos en la cumbre del G8 en Heiligendamm, Alemania, en junio del 2007. El filme retrata el estado del movimiento antiglobalización y se completa con impresiones digitales y un póster sobre estos bloqueos. La segunda es una videoinstalación del 2002 de 2 canales tituladas Esta es la cara de la democracia, que recoge la ocupación del centro de la ciudad de Salzburgo a través de la organización privada del Foro Económico Mundial. En la obra también se comentan las violaciones de derechos por parte de la policía durante las manifestaciones. Y la tercera es una película titulada Lo visible y lo invisible, es del 2014, y habla sobre la ocupación de grandes territorios por empresas transnacionales con el fin de extraer materias primas necesarias para abastecer el capitalismo global. Por último, en el póster No comprendemos un mundo mejor, luchemos por un mundo mejor, que es del 2008, se analiza la tendencia del capitalismo a ocupar y tomar posesión de la riqueza existente con el fin de generar beneficios. Ahora, el recorrido se cierra por la muestra
de un texto de gran formato sobre la paz titulado La propiedad es un robo, del 2014, que mezcla la ingeniosa cita del anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon con el logo de uno de los bancos más importantes españoles. Muy bien, perfecta la descripción que has hecho de la exposición, ¿no? Pero no nos vamos a ir de este centro, vamos a mantenernos ahí y vamos a entrar en otra muestra un poco menos comprometida, quizás en ningún sentido comprometida con la actualidad social, ¿no? Pero que seguramente es tan interesante como la anterior. Vamos a hablar ahora de la donación que ha recibido este centro de José María Báez. ¿Qué sabes de esta segunda muestra? José María Báez nació en Jerez de la Frontera en el año 49 y reside en Córdoba desde los años 60. Él donó al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 7 obras de gran formato correspondientes a varias etapas creativas, en concreto de los años 80 y 90. Las obras donadas estarán expuestas en el centro hasta el 8 de noviembre. Las obras de los años 80 son 4: Under the Umbrella, La Noche, La Noche, La Noche, Ella y Torero. Esa época se encuadra dentro de la corriente característica de la década de los 80 relacionada con la pintura figurativa expresionista, a la que se unieron otros jóvenes artistas andaluces. Y estas piezas completan el apartado de esa época pictórica en la colección del centro. En Under the Umbrella, que es del año 1983, y La Noche, La Noche, La Noche, del año 84, se representa a dos de los más importantes políticos que definieron ese momento, caracterizado por el conservadurismo: la señora Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro, y Ronald Reagan, de la Guerra de las Galaxias, como símbolos mediáticos de los retrocesos sociales y el triunfo del capitalismo salvaje. Otras dos obras de grandes dimensiones muestran tópicos asociados a la cultura andaluza: El Torero y la Gitana. Torero es Paquirri y Ella, de 1984. Todas ellas muestran la realidad cotidiana y de los medios de comunicación, manifestando una marcada preferencia por la imagen, la pintura directa y la plana asociada al cartelismo, además de cierto sentido político. De la década de los 90 son las 3 restantes obras donadas por el artista al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo: Repentance Impossible, Pour se corriger il faut ajouter, de 1991, y La Mediación, de 1992, así como Heridos Infectados, del 91 y 92. Hay que destacar además que la colección del museo no tenía obras de este artista, en referencia a la época indicada, de ahí la importancia de esa incorporación. En los años 90, José María Báez introdujo sus grafías de diseño clásico que caracterizan las obras que mencioné y que son una constante hasta el 2009. Es entonces cuando se hace frecuente el empleo de formatos más reducidos en altura, pero más alargados. La línea de escritura impone la forma y aporta un significado no explícito, pero cargado de sentido. La importancia de estos trabajos en la obra de Báez está relacionada con su trayectoria anterior, ya que él inició su carrera como poeta. La escritura y la línea se asocian, por tanto, con uno de los periodos más importantes de su trayectoria. Hay que decir que en el 2015 ya han ingresado en la colección del museo un total de 115 obras de 17 artistas. De este incremento, 60 obras han sido por donación, 49 por depósito y 6 mediante compras. Bueno, evidentemente José María Báez también abordaba el tema político y social, ¿no? Aunque no con la intensidad del otro autor austriaco, ¿no? Del otro creador. Bueno, ya hemos visto bastantes museos, yo creo que es hora de salir. Hay que salir al mar y vamos a salir al mar hablando de un viaje que hiciste no hace tanto. Félix, por favor, cuéntame cuáles fueron vamos a comenzar con las condiciones de la partida hacia Bergen, un viaje hacia Noruega. Pues fue un viaje muy hermoso de 2 semanas en el costa pacífica. Tomamos el avión aquí en París hasta Hamburgo, de allí a Kiel, el barco del Costa. Lo hice con mi esposa en el mes de agosto, a través de los fiordos de Noruega hasta el Cabo Norte, el punto más septentrional de nuestro planeta. Fue una gran emoción estar allí. Pero el martes 18 de agosto, al amanecer, pasamos por el área denominada Feiche, que representa la entrada al fiordo por el que proseguimos la navegación hacia Bergen, con ayuda del piloto.
que nos condujo, para mí es impronunciable todo esto, así que más o menos debe ser Hjeltefjorden. Hjeltefjorden. Figúrate, hasta la llegada de la ciudad a las 8 de la mañana. El mar estaba un poco agitado, pero teníamos temperatura de más 15 grados centígrados y un sol brillante. Algo extraordinario, pues en esta ciudad llueve como promedio durante 300 días al año. De ahí viene el célebre chiste: los noruegos nacen con los esquís en los pies, pero los de Bergen nacen con los paraguas en las manos. Sí. Bueno, vamos a hablar concretamente de la ciudad en sí, ¿no? Cuéntanos un poco de las características, de su historia, de su importancia cultural de esta ciudad noruega. Bergen cuenta con solo un poco más de 200.000 habitantes, es la segunda ciudad de Noruega y es incluso para mí más interesante que Oslo, desde el punto de vista de ciertos aspectos arquitectónicos e históricos que la convierten en una ciudad verdaderamente pintoresca. Parece como si el bosque quisiera apoderarse de ella, pues la penetra por todas partes. Para empezar, ya su posición resulta particular porque en un valle a los pies de una colina y al abrigo de las 7 montañas circundantes, Bergen se asoma sobre un puerto que durante siglos ha sido motivo de sustentamiento y a veces incluso de fuga. En efecto, precisamente en el mar encontraron la vía de fuga a sus habitantes, cuando las pequeñas casas de madera cayeron pasto del fuego en el gran incendio del año 1702. Los muertos allí se contaban por centenares, pero la nueva Bergen fue reconstruida a imagen y semejanza de la vieja, con las mismas peculiaridades y con esa dimensión rica en encanto y tradición que se ha mantenido intacta hasta nuestros días. Bergen se presenta como un puerto de notables dimensiones. Por allí pasan cada año más de 50.000 turistas, atraídos por la belleza de la región y por las excursiones entre los fiordos. El turismo es una verdadera industria para esta población, que ha sabido conservar y difundir con inteligencia las bellezas de su tierra. La ciudad fue fundada en el siglo XI por el rey Olaf Tyrre, residencia oficial real y capital de Noruega hasta el siglo XIII. Además de ser un importante puerto de pesca, atrajo la atención de la potente liga hanseática de Lübeck. El barrio de, no sé cómo se pronuncia, Briggen, fue transformado en un gueto germánico. Se llegó a alzar una barrera alrededor de este barrio reservado para los mencionados mercantes, los cuales contaban con un poder tan grande que algunas leyes locales no podían serles impuestas. Durante 4 siglos la hegemonía alemana allí fue absoluta, pero después los daneses les tomaron la delantera. Del gran prestigio de la Liga Hanseática quedan solo 4 casas, que aunque no son originales, han sido magníficamente reconstruidas. En Bergen nació uno de los grandes músicos contemporáneos, Grieg. Precisamente a él está dedicada gran parte de la actividad del Trollhaugen, uno de los rincones más sugestivos de la ciudad, donde la música y la vida del célebre compositor acompañan al visitante por todos los rincones. Ahora, la presencia de los hanseáticos, aún habiendo quedado atestiguada solo parcialmente por las estructuras arquitectónicas, en gran parte destruidas, tuvo un papel significativo en el tejido económico de la ciudad, que en gran medida recuerda aún a esa lejana experiencia que llevó a Bergen a ser uno de los mercados más florecientes y frecuentados de todo el continente. Es digno de mención el Briggen Museum, ¿no?, así como la iglesia histórica de Santa María del siglo XII, construida íntegramente con piedras y situada inmediatamente a espaldas del museo. Asimismo, es muy notable la importancia del templo de Fantoft, una iglesia construida integralmente con madera en el siglo XII y que en su origen estaba dedicada no al culto cristiano, sino al pagano. La iglesia había resistido durante casi 1000 años, hasta que desgraciadamente en el año 1992 un incendio la destruyó por completo. Para la comunidad de Bergen supuso un durísimo golpe, pero en la actualidad la iglesia ha vuelto a ser completamente reconstruida, dando lugar a una copia idéntica a la original. Aunque al principio era un poco cruel con las personas que viajan y solamente piensan en souvenir, realmente el souvenir es un buen recuerdo, ¿no? Así que voy a aflojar un poco esa actitud y te voy a preguntar qué clase de souvenirs suelen comprar los turistas que viajan a Noruega en general y a este lugar en el que tú has estado. Sí, en Bergen hay una especie de callejón, de calle muy estrecha, llena de pequeñas casas de madera que son tiendas de souvenirs, pero que son de gran calidad. Hay objetos de cristal elaborados a mano, porcelanas decoradas,
una artesanía de peltre que tiene una importancia característica porque excluye el plomo en su elaboración, de tal manera que los platos y los calderos pueden utilizarse tranquilamente para los alimentos. La tulite, que es una piedra dura de nacional, y con ella se realizan joyas de gran efecto y con las más diversas formas. También los jerseys y las prendas de lana en rama, que son muy apreciados desde siempre. Pues bien, vamos a seguir este viaje, vamos a detallar un poquito más, o sea, habíamos entrado por el mar, hemos llegado a Bergen, vamos a detallar un poco más tu paseo por este territorio nórdico, escandinavo, ¿no? Háblame un poco más de este paseo por tierra firme. Pues el autobús es obligatorio el cinturón de seguridad, en cualquier lugar que te encuentres. Nuestra guía era un joven, un pobre chico que aparentemente él no sabía ni dónde estaba parado. Pero bueno, esto es parte del folclore local. Tras un breve paseo al aire libre llegamos a Trollhättan, que está situado sobre el lago Nordas, para luego llegar hasta Trollsal, la sala de conciertos con un estilo único, con sus techos herbosos, construida en el año 1985. Allí un pianista noruego nos dio una idea de la música de Grieg, compositor, pianista y director de orquesta. La música folclórica noruega y la naturaleza lo inspiraron a él para crear obras que son bellísimas. Cuando llegamos a Bergen en el autocar, iniciamos un paseo a través de los pintorescos y coloridos almacenes alineados en la calle, frente al mar, donde, te repito, vivieron los mercaderes alemanes de la Liga Hanseática. Hoy en día toda esta zona está clasificada como Patrimonio de la Humanidad. Y allí hay tiendas, restaurantes, cafeterías, sedes de artistas. Después llegamos a la estación más baja del funicular, que era un pasillo larguísimo y una multitud de turistas increíble, que bueno, pues nos llevó al monte Florian, una de las zonas al aire libre más famosas de la ciudad. Ahí hay un monumento a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque la altura es de solo 320 metros sobre el nivel del mar, las vistas son impresionantes. Se puede ver todo el centro de Bergen a nuestros pies y como el día estaba claro, se veían las islas del Mar del Norte que rodean al fiordo. A la vuelta de nuestra visita en el funicular, fuimos a la plaza del mercado. Había unos cangrejos gigantescos que nunca había visto tan grandes, muchos mariscos, flores, plantas, frutas, verduras, puestos de souvenirs, el parque central, el lago, y pasamos a través de los barrios residenciales, por las zonas de casitas de madera muy bellas con muchos colores, que están muy bien conservadas, y vimos la residencia real, caminando hacia la nueva iglesia Fantoft Stave Church. Hay que recordar que en la Edad Media había al menos 800 iglesias de madera típicas en Noruega, y hoy, de las cuales hoy solo quedan desgraciadamente que 30. Bueno, como vemos, Félix José no solamente nos puede dar un magnífico paseo por un museo, sino que también nos puede llevar por Noruega, ¿no? Algo que viene muy bien para una radio que se hace precisamente en Estocolmo. A veces incluso las personas que viven en Estocolmo no conocen bien este lado del mundo, ¿no? Esta península escandinava, ¿no? Me parece magnífico. Y supongo, Félix, que has tomado fotografías, así que me gustaría ya, para ir cerrando este programa, esta sesión contigo, por supuesto que vamos a seguir abordando tu viaje, me parece un viaje fascinante. Me gustaría que dijeras, si tomaste fotografías, dónde las personas pueden disfrutar de esas imágenes, además de otros textos y libros tuyos, que supongo están en tu página. Bueno, las fotos están todas en los álbumes en mi página de Facebook, Félix José Hernández París. Pero las crónicas están en mi sitio web, que es www.cartasaofelia, todo junto, cartasaofelia.com. Ahí está, pero desgraciadamente solo puedo poner una foto en cada crónica. Pues Félix, solo me resta agradecerte tu aporte al programa La Tertulia Estocolmo, que es el magazine español que transmite por FM 91.6 Radio Muchirka, y esperar que nos encontremos nuevamente en este espacio, que no solamente es un espacio etéreo que se transmite al éter, sino que también se transmite por internet para el mundo entero. Así que te repito, te agradezco muchísimo, creo que nos has dado un magnífico paseo por la cultura, por la geografía, por la naturaleza incluso noruega, y sin más, que todo el mundo se mantenga en contacto con este amigo a través de esta radio para que sigamos aprendiendo con él. Pues
abrazo, amigo, desde París, para ti y para todas las personas que nos escuchan. Les deseo que pasen una excelente semana. Donde hablamos de lo humano y lo divino.